Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, los eruditos lo clasificaron como los libros de sabiduría. Y Job, se dice, según los estudiosos, ya es el libro más antiguo que fue recopilado y se incorporó a los escritos sagrados por el contenido que tiene, ¿ya? Así que la Biblia no está compilada, digamos, en forma cronológica, sino que desde el punto de vista de la antigüedad, Job fue el primer escrito, ya que se encontró como hecho, como un libro, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, yo voy a usar un sermón que yo tengo como una introducción solamente a Job, y luego iremos, ¿verdad?, al texto propiamente tal, porque yo quiero hablar verso por verso, capítulo por capítulo, ¿vale? Muy bien, notas sobre Job, ¿vale? Esto es solamente, como quien dice, un aperitivo, ¿ah?, de lo que vamos a ver, ¿vale? Estas notas sobre Job fueron hechas hace muchos años, ya en mis años mozos, pero que yo las reactualicé, hice algunos arreglos de tipo cosmético más que del contenido, ¿vale? Y entonces por eso le puse ahí efrain@entelchile.net, ya 2022. Yo siempre he tenido el mismo correo electrónico. ¿Y saben por qué escogí yo efrain@entelchile.net? ¿Saben por qué? Porque era el único correo, el único que daba servicio de correo y que tenía la palabra Chile. ¿Me entienden? Así que me siento inmensamente satisfecho por eso, porque saben de que, bueno, este tipo de dónde es, Efraín, bueno, Chile, claro, dice Entel, Chile, bueno, vale, Entel está en Perú, está en otros países también, y esa es la razón. Pero aquí vamos, ¿vale? Vamos a hablar sobre las clases de sufrimiento. Job se le conoce como los sufrimientos, ¿ya?, de un hombre que vivió hace muchos cientos de años, que era creyente y confiaba en el Señor, de origen, digamos, semita, pero de las variantes de los pueblos semitas, ¿vale? Se cree que era de Uz, ya posiblemente un descendiente de Edom, y Edom era el pueblo que surge de ¿cómo se llama?, del hermano de Jacob, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Esaú. Esaú, ¿verdad? Esaú. Entonces, tiene que haber ahí algo, ¿verdad? Y eso, de este pueblo. Indudablemente que tenemos que remontarnos a aquella historia, ¿verdad?, antiquísima, donde los pueblos surgían por cualquier grupo de asentamiento humano, y no eran muchos, porque la mayoría eran nómades, ¿verdad? Viajaban, eran viajantes por el mundo. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Hay clases de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se llama punitivo. Sufrimos porque somos castigados, ¿verdad? Ya sea físicamente, ya sea socialmente, políticamente, qué sé yo, en todos los entes que ustedes pueden encontrar. También hay clases de sufrimiento disciplinario, que a veces tenemos que sufrir para ser corregidos, ¿verdad? No tanto ser enseñados, porque hay algunos que han sido bien enseñados, pero han sido mal disciplinados. Hoy día hay una carencia, ¿verdad?, de disciplina. Bueno, el otro es el vicario. Es la clase de sufrimiento por otro. Ya, de ahí viene la palabra la vicaría. Ya, Cristo es el vicario de Dios, el que sufre por nosotros, el que toma el lugar de la cruz por nosotros, el que muere por nosotros, el que derrama su sangre por nosotros, el que paga el precio que nosotros teníamos, esa deuda impagable que nosotros teníamos nada de valor con lo cual pudiéramos pagar. Y Cristo dijo, yo voy, yo lo hago, y yo de mí mismo me pongo, qué sé yo, para redimir al mundo. Entonces, punitivo, disciplinario, vicario. Clase de sufrimiento redentivo. O sea que para que la persona pueda ser rescatada
para que la persona pueda hacerla volver, comprarla de vuelta, ¿verdad?, a la comunión del Señor. Otro es significado de prueba. A veces sufrimos porque el Señor lo único que dice, aguante, aguante. Cristianos, aguanten. En el libro de Apocalipsis hay un texto que se queja de verdad la gente y dice, ¿hasta cuándo, Señor, matan a tus santos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y qué le dice la respuesta? Capítulo 5 de Apocalipsis. Es un texto interesantísimo, ¿ya? En que tiene que ver, ¿verdad?, que ese significado de prueba. Jesús le dice a la iglesia de Cristo en Éfeso, ya dice, sé fiel hasta la muerte. Algunos hermanos malentienden eso, pero la expresión en el contexto y de todo lo que está diciendo el Señor, cuando dice ser fiel hasta la muerte, significa simplemente hasta rendir la vida si es necesario, ¿ok? Luego, consecuencial, ¿verdad? Van produciéndose en secuencias los sufrimientos, ¿verdad? Para que una persona, ¿verdad?, tenga que enfrentar eso con alguna esperanza. Y a veces no sabemos de cuál es. A veces no se entiende. Y no se entiende. No entendía. O sea, Job no entendía por qué. Va a haber una serie de discursos de Dios, de Job, de Elifaz, de Bildad y Sofar, que eran los amigos que habían venido a verle. No se entiende. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Creer y confiar. Job se enfrentó a 3 de sus amigos. Fíjense ustedes que tuvieron 15 días cuando llegaron a ver a Job. Y estos personajes ya eran 3 individuos, amigos de él, de los lugares del entorno donde vivía, ¿verdad? Y estos 3 amigos de Job, dice capítulo 1 de Job, verso 11, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para, escuchen bien, subrayenlo, condolerse de él y para consolarse. Más tarde ya se ponen en contra de Job y cambian su actitud. No, y tú sufres porque eres un sinvergüenza, porque eres un malo, porque eres un perverso, etc. Estaban completa y absolutamente equivocados. Vaya clase de consoladores ya y consoladores y amigos que sois vosotros conmigo. Pero él era inocente. Él era inocente. Hay un himno que es el 225, ya, que está inspirado en los cánticos espirituales. Está el número 225, que habla de un texto muy bonito que está en las escrituras y que es el texto clave de Job. Y luego se los voy a mencionar, a ver si tenemos tiempo para escuchar ese himno también, ¿vale? Bueno, entonces el texto clave del libro es el siguiente. En el capítulo 1, capítulo, lo tengo acá abajo, disculpen, tengo que hacerlo subir aquí, 10, 25, 26, ¿no? Parece que tengo una cosa aquí que me molesta, qué sé yo, etcétera. Voy a ver si logro ponerlo por allá arriba. A ver si me lo puedo sacar de aquí. Ahí va, ok. Job 19, 25, 26. Job 19, 25, 26. Vamos a leerlo. Es el texto clave. Todos los libros tienen un texto clave, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos es 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para redimir, ¿verdad? Para salvar. Bueno, el 19, capítulo 19, ¿verdad? Versículo 25. El texto clave dice, yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esto después de todo lo que le habían dicho al pobre Job. Cosas terribles. Y lo vamos a estudiar porque es un libro que contiene mucha doctrina, mucha verdad, mucha enseñanza práctica para el día a día de nosotros que somos hijos de Dios.
Job era un hijo de Dios. Job era un hombre de Dios, ¿vale? El carácter moral y espiritual de Job. ¿Vamos? Esta es una introducción. Luego lo vamos a ver verso a verso, ¿vale? Ok. En primer lugar, vamos a ver qué clase de persona era. Escuchen. En el capítulo 1, versículo 8, el Señor dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor lo vuelve a repetir en el capítulo 1, ya, en el versículo 8, pero lo dice antes. Ya, el capítulo 1, verso 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Había mucha discusión sobre este tema, pero yo lo tengo clarito. Perfecto, ¿en qué sentido? En hacer toda la voluntad de Dios. Esto lo vamos a estudiar cuando yo repita de nuevo verso a verso. Perfecto en hacer toda la voluntad de Dios. Recto significa moralmente justo. Temeroso de Dios. No porque era tenebroso o era feo o daba miedo. No, Señor. Temeroso de Dios significa obediente disposición. Cuando una persona dice que es temeroso de Dios, pero no obedece la palabra, no acepta la doctrina apostólica, no cumple con los mandamientos, no pertenece a la iglesia del Señor, se dividen en sectas, en partidos, en filosofías humanas, sectarias. Temeroso de Dios, obediente disposición. Yo temo a Dios. ¿Temes tú a Dios? Entonces tienes que tener obediente disposición a sus mandamientos. Y apartado del mal, ¿qué significa? Santificado al Señor. Entonces tenemos perfecto en hacer toda la voluntad de Dios, recto, moralmente justo, temeroso de Dios, obediente disposición, y apartado del mal, ya dice santificado al Señor. Sigamos, porque vamos a hablar de su sufrimiento. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la nación. Hermanos, los sufrimientos de la guerra, la destrucción, la muerte, los eventos catastróficos del mundo, terremotos, inundaciones, cataclismos, peste, qué sé yo, etcétera, han sucedido siempre. Mire lo que le pasó a Job, porque Satanás desafió a Dios y acusa al Señor. Lo acusa al Señor. Dice en el verso 6 que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hermanos, siempre el diablo ahí metido, metiendo la cola o los cachos como usted lo quieran, qué sé yo, etc. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, hay un pensamiento para el que lo quiera anotar. Yo tengo escrito con puño y letra hace ya años. En este texto, cuando el Señor dice, ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Dios reconoce la virtud de sus hijos. Dios reconoce la virtud de sus hijos. Y da testimonio de ello. Pero la historia sigue. Dice la palabra que, hablando de su sufrimiento, dice que entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas, estando comiendo y bebiendo, dice, vino en casa de su hermano el primogénito. Y bueno, y dice, voy a borrar esto que está aquí, ya. Y el gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, todos sus bienes, ahora su familia. Dios autoriza al diablo y le dice, ten cuidado. Y aquí todo lo que tienes está en tu mano, dice el verso 12, el Señor a Satanás. Ya, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios tiene control sobre nuestras vidas. Satanás nos puede herir, nos pueden quitar todos los bienes, nos pueden llevar presos, nos pueden en la cárcel, están en una enfermedad terminal, todo lo que ustedes quieran, matar a toda tu familia, etc. Pero no tienen control sobre la vida, ¿verdad? O sobre las bendiciones que Dios da a sus hijos. Bueno, eso lo vamos a estudiar más en detalle luego. Y entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor Dios y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Juan. Escuchen bien. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La condición miserable, tremenda de Job, ¿verdad? Una sarna purulenta desde la coronilla, desde la cabeza hasta la planta de los pies, ¿verdad? Y todo lo que ustedes se pueden imaginarse. Entonces salió, dice Satanás, de la presencia del Señor y hirió a Job con una sarna maligna. Ya no contento con eso, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lecciones de Job. ¿Ya? Y luego vamos a volver al versículo y al capítulo desde el 1. Hermano, queridos que me escuchan, y a todos los hijos de Dios en el mundo, sea resoluto para enfrentar los hechos. Que lo tenga claro. Que no atribuyamos a Dios de propósito alguno. Hay un libro que fue escrito por John Lewis, ya un filósofo inglés, y dice el problema del dolor. Sufrimos por qué causa. Sufrimos cuando violamos las leyes naturales. 1. Sufrimos la violencia de terceros, guerras, muertes, invasiones, lo que ustedes quieran. Y sufrimos cuando violamos los mandamientos de Dios. Sea resoluto para enfrentar los hechos. Segundo, no podemos argumentar la inmoralidad. No podemos argumentar la inmoralidad. ¿No es cierto que sufrimos porque somos inmorales? Bueno, vamos a sufrir seguro, pero no podemos argumentar la inmoralidad, no podemos defenderla, no podemos darle lecciones, hablar con el lenguaje inclusivo, que Dios es amor, entonces se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. No, no es así. Prueba de la realidad de nuestra piedad. Esa es una lección tremenda. Prueba de la realidad de nuestra piedad. Pío es bueno y da la pluralidad de todas las cosas que hacen bueno y digno delante de los ojos del Señor a una persona. Ser piadoso, ser bueno. Y conocer a Dios
y estar seguro de su amor y estar contento de sufrir aún sin entender. Hermanos queridos, y confiar hasta el final. No importa lo que pasa, porque no todo siempre va a ser como quisiéramos, ¿verdad? Sin problemas. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes como introducción, ¿verdad? Para que viéramos nosotros de qué estamos hablando. Vale, muy bien. Vamos a dejarlo ahí montado en la pantalla. Ya, quiero referirme al capítulo 1, versículo 1. Cuando dice el escritor que este Job, que era de este pueblito de Edom, no, seguramente, a lo mejor, pero era creyente. Y dice, este hombre era este hombre perfecto. Ya dijimos, perfecto en hacer toda la voluntad de Dios. Recto. ¿Qué es lo que dijimos que era recto? Moralmente justo. Luego dijimos ya que era temeroso de Dios. ¿Y qué dijimos de temeroso de Dios? Dije, obediente disposición. Yo me quiero quedar aquí un poquito con esto. Moralmente justo significa que hacía siempre lo recto, ¿ya? Y en hacer la voluntad de Dios siempre. Pero esto es de temeroso. La gente dice mucha tontería y usa las palabras fuera de contexto. No, yo tengo el temor del Señor, le temo mucho al Señor Jesús. Y cuando le hablamos la verdad del Evangelio, ellos no tienen, porque no entienden lo que significa ser temeroso de Dios. Temeroso de Dios es obediente disposición. Temer a Dios es obedecer sus palabras, sus preceptos, sus mandamientos, sus consejos. Y apartado del mal, ¿qué significa? Santificado al Señor. ¿Por qué creen ustedes que estamos como estamos? Porque la gente, primero, no es perfecto en hacer la voluntad de Dios. No es recto, moralmente justo. No es temeroso de Dios. No tienen obediente disposición. Y cuarto, no son apartados del mal. No son santificados al Señor. No tenemos ninguna chance, ¿verdad?, para ser salvos. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermanos queridos, fíjense usted que todos los hombres que tienen estas características, ya, ¿por cuáles son las características del hombre de Dios? Debiéramos ser, ¿verdad?, recto, perfecto en hacer toda la voluntad de Dios. Debiéramos ser todos los hijos de Dios moralmente justos. Y debiéramos ser todos los hijos de Dios, temerosos de Dios, de obediente disposición a su palabra. Y cuarto, los hombres deberían ser apartados del mal, o sea, santificados al Señor. Fíjense ustedes que no es extraño, ya que muchos de los hombres que tenían estas características, Dios no solamente los bendijera espiritualmente, sino que también les diera un bienestar en la tierra. Y si nosotros no recibimos más, es porque a lo mejor no estamos ejerciendo aquellas características que Dios hace, que se multiplique tu hacienda, ¿verdad? Y que se multiplique, ¿verdad?, tus, vamos a decir, riqueza de alguna manera, ¿verdad? Cuando se habla de Abraham, ¿ya? Y dice que Abraham era, ¿ya?, un hombre, dice aquí, capítulo 13 de la Génesis, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y dice lo mismo luego, ¿verdad?, de Isaac y de Jacob. No hay ninguna razón por qué los hijos de Dios no prosperen. A veces no prosperamos, bueno, por otras razones. Pero a veces sí. Y dice, no he visto nunca un hijo de Dios mendigando pan. Hermanos queridos, Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús lo dijo. Dijo, no pedís mal para gastar en vuestros deleites. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas?
el abrigo, la comida, la casa, los bienes que necesitamos. ¿Ustedes creen que Dios no necesita? Dice, considerar las plantas, que ni Salomón, que ganaba 600 millones al año de riquezas, no se pudo vestir como uno de ellos. Y a estas plantas, ya que mañana se echan en el fuego, Dios las viste así, no hará con vosotros, no os preocupéis por el vestido. ¿Y qué hacéis de la comida? Dice, mirad las aves del campo, que no siembren, no ciegan, ni recogen en granero, y Dios las alimenta, y no valéis vosotros mucho más que todos ellos. Hermanos, creamos a las promesas de Dios, y Dios nos va a bendecir en todo lo que necesitemos. Dios nos va a dar las cosas que necesitamos, y siempre nos da más de lo que necesitamos. Yo necesito un solo par de zapatos, y tengo como 15 pares de zapatos, entre zapatillas, zapatos, y café, y negro, y botines, y qué sé yo, y sandalias, y tenis, y todo ese tipo de cosas. No, Señor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado, dice, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Saben por qué? Versículo 5. Porque decía Job, miren, Job, ¿qué decía Job? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Ay, ay, ay. Qué trabajo tenemos, ¿no? Qué trabajo tenemos. Ay, Señor. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y ya conocemos la historia, etcétera, y tal, y eso. Y luego ya vino el viento, cayó todo, y qué sé yo, entonces Job. Y dice el capítulo, y con esto termino, capítulo 1, versículo 20, después de todas las noticias de la muerte de sus hijos, de sus hijas, de sus bienes y de todo, y de una enfermedad, pero tremenda, tremenda después, más encima, este dolor tan grande. Y dice, Job se lavó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. A pesar de todo, tenía la disposición para adorar a Dios. Él no entendía nada de lo que estaba pasando, pero él creía en el Señor. Él había perdido a su mujer, había perdido a sus hijos, había perdido todos sus bienes, a sus criados, todas sus cosas. Su salud estaba tremendamente... Era una enfermedad irreversible, una enfermedad que lo iba a matar, fea, tremenda. Pero él tenía la fuerza para decir, yo sé que mi Redentor vive. No importa, no importa, no importa. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo tengo aquí un texto en el libro de Ruth, y con este texto de Ruth como paralelo de esta frase de que no atribuyó Job a Dios despropósito alguno, quiero terminar la lección de hoy. Dice aquí la palabra de Dios. Dice el versículo de Ruth, capítulo 1 de Ruth, ¿ya? Versículo la conversación que tiene con Ruth. Mara mata primero a su marido y después mata a sus 2 hijos, alguna enfermedad congénita, y quedan con 2 de sus nueras, ¿verdad? Ruth y Orfa. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Pues digo, váyanse, yo ya estoy viuda, no tengo hijos que darle. Y Noé me dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo,
y con donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth era tatarabuela de David, ¿verdad? O bisabuela. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué carácter moral y espiritual tenía esta mujer, verdad? Esta Noemi, para haber causado una impresión tan tremenda y tan potente en Ruth. Conocemos la historia, pero sigamos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, la moabita, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Cuando termina la historia, Noemi dice, y tomando Noemi, capítulo 4, versículo 16, y tomando Noemi el hijo que había tenido esta Ruth con su esposo, este señor que se llamaba, se llamaba Boz. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, mesiánico, las cuales edificaron la casa de Israel, mesiánico, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, Ruth. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, descendiente del rey David, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, Cristo, y sustentará, el muchacho, restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemi, el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemi, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, bisabuela del rey David. Jesucristo, ya la descendencia para la remisión de todos los pueblos. Ya el sermón que yo tengo aquí es, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Número 1, la providencia de la providencia de Dios asociada al sufrimiento. En el caso de Ruth. ¿Quién dijo que no se llevaban bien? Esto desmiente eso. Viudas, según las Escrituras, que se casen las que son jóvenes. Testimonio de una vida decente, Ruth. Boz había escuchado todo lo que había hecho por su suegra y que era una mujer decente, limpia, honesta. Y él se enamoró de ella. Una historia de amor en un final feliz. Hermanos, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Que el Señor les bendiga.